En otras palabras, se creó un monopolio privado. Esas empresas trabajaron, recuperaron su plata en 2 o 3 años, es decir, todo lo poquito que habían invertido lo recuperaron en 2 o 3 años, ganaron fortunas, y ahora que las cosas se ponen un poco distintas y le dicen las señoras, las tarifas son en pesos, porque en la Argentina las cosas se cobran en pesos, entonces dicen, entonces no jugamos más. Y entonces, por ejemplo, creo que ya Telecom ha anunciado retirarse y creo que inclusive entra en concordato. No, ya entró. Bueno, quiere decir que esa es la perspectiva que tenemos. Y estamos hablando de Telecom que no son piratas, es decir, Telecom está formada por la empresa estatal francesa de telecomunicaciones y una empresa italiana relativamente grande, es decir, no lo podemos catalogar, estos son piratas internacionales que vinieron a hacerse la América. No, esto es como funciona la lógica de las telecomunicaciones y de las telecomunicaciones en la época, en el capitalismo actual. De modo que si empresas razonablemente serias actúan de esta manera en un mercado, es decir, yo creo que lo que nos están mostrando qué es lo que pasaría si se derogara los monopolios de las telecomunicaciones en el Uruguay. Y creo que en el caso de la telefonía básica todavía tendría bastantes más cosas que decir, porque hay ejemplos de derogación del monopolio de la telefonía básica en Inglaterra y los resultados son, yo diría que desastrosos, por lo menos desastrosos para un gran sector de la población y brillantes para otro sector de la población. Ahora, aclaremos, la desmonopolización ya operó, salvo para la telefonía básica. Estamos en un mercado desmonopolizado y la intención del gobierno, según trasciende, es derogar el 612 y el 613, pero reafirmar por otro artículo que el monopolio de Antel solo queda para la telefonía básica. O sea, si bien al derogar esos artículos, esto último quedaría en cuestión y podría pensarse que rige de nuevo el monopolio anterior, se establecería una disposición aparte y expresa para remarcar que la apertura consagrada sigue vigente, ¿no? Yo quiero, Juan acaba de decir todos datos completamente inexactos. Entonces, me gusta que hagamos algunas precisiones. No es verdad se revolvía en el asiento, que la Argentina se organizó un monopolio de hecho entre las dos empresas. No. La ley que lo aprobó y el contrato bajo el cual esas empresas compitieron internacionalmente para conseguir, tenía un monopolio a término que culminó en septiembre de 1999. Por lo tanto, y eso era parte del contrato, vendieron así. Si a mí me preguntan si yo vendería una empresa con monopolio, digo de ninguna manera, nunca venderíamos una empresa con monopolio. Pues decir, no creo en los monopolios, no creo en los monopolios públicos, pero no creo en los privados. Y lo he manifestado 800 veces. No obstante, le vendieron el monopolio a plazo, que ya se derogó. No existe en la Argentina monopolio de la telefonía. Segundo lugar, pero no hay las inversiones. ¿Cómo no hay otras empresas? Pero por favor, en empresas de telefonía celular hay 4 grandes, hay 15 empresas, hay 80 cooperativas telefónicas, hay cualquier cantidad de cosas. Eso es completamente inexacto y no sé por qué lo decimos sin parar, sin reparar que además hay otra cosa. Dice Juan, hicieron unas pequeñas inversiones. En la Argentina no había teléfonos. En la Argentina hoy la cantidad de usuarios del sistema telefónico es el cuádruple de lo que era cuando en el año 91 se hizo la venta de este monopolio a término por 7 años que compraron por un lado Telecom, France Telecom y Istel de Italia y por otro lado Telefónica de España. Pero además invirtieron decenas de millones, de miles de millones de dólares. Gracias a eso, la Argentina, el problema de la situación de Telecom, que en el día de antes de ayer presentó su concurso con un pasivo de 3.200 millones de dólares, tiene que ver exactamente con el descalabro y la responsabilidad del gobierno argentino y del marco de las reglas del funcionamiento. Y por supuesto que, como dice Juan, no son empresas tontas y si no pueden pagar tienen que presentarse a concordante, porque esa es la lógica del sistema capitalista. Ahora, si uno no cree en el sistema capitalista, entonces es bien distinto. Pero si uno cree en el sistema capitalista, y yo creo también, y cree en la competencia, yo lo que creo es que tenemos que competir y nada es bueno en materia de monopolios. Perdón, yo quisiera... Supongo que Juan también tendrá que contestar a su vez a la réplica de Conrado, pero a ver, Ope. Porque si no, todo va a quedar en el tintero y me parece un tema bien importante, aunque poco, digamos, no es urgente y son esas cosas que quedan ahí.
Yo digo, para que la democracia funcione bien, se necesita que los partidos políticos funcionen bien. Y los nuestros funcionan mal, por lo menos el partido al que yo pertenezco, el Partido Colorado, funciona mal y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y eso quiere decir que los temas no se discuten, que en vez de apostar a la participación ciudadana, al convencimiento de la gente, a formar opinión, se apuesta a la apatía de la gente, a que los temas no se discutan y que las cosas queden enterradas ahí. Entonces, cuando uno hace eso y el otro trabaja y sale y explica y da sus razones y convence y junta firmas, llega un momento en que todas las encuestas dicen, mire, si vamos a votar, perdemos. Y vienen estos episodios que son derrotas políticas. Tal vez menos graves que otras que podrían producirse si no se tomara este curso de acción, pero derrotas políticas al fin. Entonces, un partido que no trabaja, que no discute, que no forma opinión, que no da sus razones, a un partido al que no le preocupa salir a explicarle a la gente por qué hace las cosas que hace, que no gasta en hacerlo, que no se toma el trabajo de editar materiales, de publicar, de salir, de convencer, de armar debate, evita los debates, se jactan algunos de que no participan en debates, como si eso fuera un título honorífico. Bueno, cuando llega el momento, se cuentan las opiniones y está todo el mundo en contra. Y entonces se dan estas reculadas en las cuales, el otro día escuché una expresión muy cruda, porque hay quien dice, nos corrieron con el poncho, nos corrieron con la vaina. El otro día escuché, nos corrieron con la chancleta. Horrible. En perspectiva. Juan, quedó pendiente conocer qué dices tú de la respuesta que hace unos minutos dio Conrado Hughes a tu primera intervención. Yo creo que el tema del monopolio de las empresas públicas y en particular de telecomunicación no lo vamos a poder liquidar en algunos minutos, ¿no? Es decir, creo que lo único que podemos hacer es hacer grandes títulos. Yo creo que sí, que en el Uruguay se han derogado algunos monopolios de telecomunicaciones. Es decir, por ejemplo, hay dos empresas que compiten, Ancel y Movicom, en telefonía celular. Creo que es absolutamente innecesario que aparezcan otras. Es decir, creo que la lógica del tamaño del mercado mostraría que una tercera empresa se vería en dificultades, pero, en fin, allá ellos. Se ha abierto el mercado para la telefonía a larga distancia. Y se ha hecho la locura de permitir que aparezcan 12 empresas, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos creo recordar que hay 4. Es decir, de modo que es una cosa de locos haber habilitado a 12 empresas a la libre competencia, esperando que se fundan posiblemente 8 o 10. Es decir, es la regla del capitalismo, pero me parece que es insensato que el país embarque en ese tipo de aventura. También en el caso de la comunicación de datos el monopolio ha caído, es decir, hay una cantidad de proveedores de servicio de Internet y eso funciona, ¿no? Y eso funciona razonablemente bien. Creo que hay algunos sectores en los cuales la competencia es razonable, ocurre hasta por razones tecnológicas, y creo que está más allá de la discusión. Creo que el tema fundamental está en la telefonía básica, en el fondo, y ese tema, yo lo único que quisiera decir es que, como la mayoría de los servicios públicos, hay una gran diferencia entre lo que significa prestar el servicio telefónico en Pocitos, donde están los mejores clientes con la mayor densidad de población, y el Rincón del Cerro. Entonces, lo que va a suceder con la desmonopolización y la telefonía básica es que van a aumentar las tarifas de Rincón del Cerro, porque son efectivamente más caro el servicio y lo tienen que pagar la gente con menores recursos, y van a bajar las tarifas en Pocitos, donde son más baratas, porque es facilísimo poner 4 metros de cable y atender a una gran concentración de edificios. Y este es el ejemplo que se vivió en Inglaterra, es decir, la desmonopolización de la telefonía básica en Inglaterra lo que hizo es que la compañía estatal perdió sus mejores clientes y por lo tanto tuvo que subir las tarifas a los sectores más carenciados. Entonces el resultado efectivo de la desmonopolización de un servicio público que se da en condiciones desiguales por razones geográficas, por razones de concentración de población, es que la ausencia de una tarifa social encarece los servicios a los que tienen menos recursos y abarata los servicios a los que tienen más recursos. Esa es la razón por la cual yo creo que la tarifa de los servicios públicos es una tarifa social y debe seguir siendo una tarifa social y debe existir ese monopolio con el cual estoy de acuerdo. Pero claro, esto naturalmente va a desatar otra lluvia. Conrado, brevemente, porque lo vamos a dejar para otro día en un análisis más profundo, ¿no? Ahí está, simplemente para decir lo siguiente.
la historia de British Telecom y de Mercury, que es la compañía perteneciente a Cable and Wireless, una viejísima compañía de telecomunicaciones inglesa, que es la operadora de teléfonos en Hong Kong, es exitosísima. Fue el modelo a partir del cual la Comunidad Económica Europea adaptó todas las normas por las cuales hoy, para ser miembro de la Comunidad Económica Europea, no puedo tener monopolio de teléfonos. Los países que no entran, entre otras cosas, es porque todavía tienen monopolio de teléfono, es decir, son los atrasados como nosotros. Entonces, yo digo, ¿por qué insistimos en citar como ejemplo fantástico? No es verdad, para hacer política social hay que hacer política social transparente a través del presupuesto y decir, muy bien, se aprueba una partida de 58 pesos mensuales para cubrir a los del Rincón del Cerro, que aparentemente son los que tendrían, yo creo que ahí debe haber muchos lugares, ¿no? Pero digamos que, sigamos el ejemplo de Juan, se aprueba una partida de 150 pesos para que pasen a buscar un cupón los titulares de familias para poder pagar la cuenta del teléfono, pero el teléfono es en competencia y el señor de Rincón del Cerro elige entre 3 compañías que le proveen servicio de acceso telefónico, porque el objeto de la compañía de teléfonos no es hacer política social. Eso es una idea solo uruguaya que está copiada de los peores modelos del periodo de la década del 30, en donde había criterios como el nacionalsocialismo y cosas de ese tipo. ¿Lo dejamos ahí o alguien quiere agregar algo? Es un tema que da para hablar mucho. Yo he puesto a elegir entre un monopolio público y un monopolio privado, elijo el monopolio público sin duda. Ahora, si puedo elegir entre monopolio público y una situación de competencia con las debidas regulaciones, me quedo con la competencia bien regulada. Yo entiendo, elegir entre una mujer vieja y fea y una joven y fea, me quedo con la joven y fea, pero digo, no es eso las opciones de que el ciudadano quisiera tener. Yo quiero tener la joven y linda. Bueno, pero por eso digo, prefiero competencia con una buena regulación. Y creo que en este campo nos falta mucho a nosotros, ¿no? Creo que vemos 2 por 3 actuaciones, desempeños de las empresas públicas que hacen pensar, bueno, pero caramba, ¿cómo es que suceden estas cosas? ¿Cómo pasan? ¿Quién controla esto? ¿Cómo las cosas pasan y quedan así? Estos días se acaba de hacer público un episodio relativo al Canal 5 y su decisión de no aceptar una oferta para transmitir los partidos del Mundial, que uno queda pensando, pero ¿y cómo pudo pasar esto? Y el senador Rubio nos acaba de contar historias de terror sobre ANCAP y sus inversiones en la Argentina. También me parece que en este tema de Antel también hay que ir contra la cultura, ¿no? Contra una cultura uruguaya de valle nacionalizador, las empresas públicas son parte de nosotros. Para romper teléfono, Antel no es nuestra, pero es nuestra para lo otro, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero digo, me parece que hay lo que decía Ope, hay un problema también de comunicación, no solo de los partidos políticos, pero sí especialmente de los gobernantes. En muchos casos, el otro día decíamos, el Ministerio de Economía no tiene un buen comunicador, y no tiene por qué ser el ministro, porque el ministro tiene que saber de economía, ¿no? Si además es un genio de la comunicación, como en su momento lo fue Cavallo, hasta que, bueno, ahora ya estoy adelantando el tema siguiente. Bueno, bárbaro, pero el problema es ese, que no se ha sabido comunicar y explicar esto que decía Connie, que bueno, que lo mejor es tener, no estar, porque me parece que incluso la ley anterior de Antel, la que fue plebiscitada, se había hecho un poco para esa cosa de media tinta, para dejar a todos contentos. Entonces al final era un mamarracho que, perdón, porque era un gobierno que... No importa, pero que era un mamarracho. Que era aquella cosa de, bueno, sí, pero Antel no se vende, pero a uno solo y un poquito, pero más o menos, pero me parece que si se dejan aplicar las leyes del mercado, haciendo una compensación social, pero de esa forma, más transparente, y dando la batalla de la comunicación y de la cultura, de que eso es mejor para todos en el plazo final y en el sinceramiento de la cuestión, es como se va a ganar. Si estamos diciendo todo es más o menos un poquito, ahí no se va a ganar nunca, ¿no? Juan, solo una cosa muy chiquita. Yo creo que en realidad cuando se está diciendo estamos inventando el Estado uruguayo, estamos copiando el nacionalsocialismo, creo que es equivocado. Lo que estamos siguiendo es lo que se llamó el modelo de Estado de bienestar, que tal vez hoy está de capa caída, pero digamos el modelo uruguayo es el modelo de Estado de bienestar, no el nacionalsocialismo. Y está probado que es el estado de malestar, porque es constante en todo el mundo que lo que hay es malestar de los ciudadanos contra el Estado. Pero digo, hay que acotar los comentarios a cada momento histórico.
La creación del dominio industrial y comercial del Estado tuvo en Uruguay una función de promoción del desarrollo importantísima. Ahora, que vengamos a decir que lo que fue bueno en 1920 de pronto no lo es en el 2002, chocolate por la noticia. Pero de ahí a inferir que todo lo que se hizo estuvo mal hecho, no, porque si seguíamos por aquel camino de presidencia absoluta del Estado. Puntos suspensivos porque el informativo está atrasadísimo. Ya